Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, en la clase de hoy de Argumentación Social 2, como les dije anteriormente, lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar va a ser en el análisis del discurso. Bueno, para empezar es continuar con lo del discurso y no ver que solo existen, digamos, la fórmula como la exposición y la escrita de un discurso, sino que existen diferentes formas del discurso. En la comunicación generalmente se emplean diferentes formas dependiendo del propósito y de la perspectiva que se llegue a adoptar. Se puede intervenir en una conversación de diferentes maneras fundamentales. Un ejemplo de esto sería con la narración. Narrar es reproducir verbalmente una serie de sucesos que pueden ser tanto reales como imaginarios. Esto se realiza siguiendo un orden cronológico en específico. También puedes incluir, digamos, lo que sería un supongamos, que ahí es cuando vienen los, digámoslo, acontecimientos imaginarios. También está la descripción. Describir es representar rasgos característicos de una realidad que para el oyente generalmente, que seríamos nosotros, las personas que estaríamos viendo, lo percibe en su imaginación, como el que yo te voy contando y describiendo algo en específico para que ustedes se vayan formando una imagen de eso. La descripción se puede definir como una pintura con palabras, si lo quieren llegar a ver de esta manera, el que yo te voy dando ciertos rasgos en específico para que así ustedes se lo vayan imaginando. Claro, dependiendo cada persona se lo va a imaginar de una forma diferente. Puede que sean los mismos rasgos, pero van a ser diferentes, depende de cómo la persona ya sea los asimile o los vea. Está claramente lo que es el diálogo, que por decirlo de alguna manera el diálogo es reproducir palabras o pensamientos de personas que pueden ser al igual tanto reales como imaginarios, que hablan la una con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Una plática. Simplemente quiere decir esto. En una plática es una situación en la que puedes dar justamente un discurso. ¿Por qué? Porque tienes a una persona a la que ya sea que sería tu público, a la que tú le estarías poniendo una idea y le estarías sobreponiendo tu pensamiento, ya sea tratándola de convencer o haciéndole conocer algo, por decirlo de esta manera. Está el que ya vimos justamente anterior, que justamente ya vimos antes, que sería la exposición, que al final que es exponer es presentar ordenadamente una serie de ideas sobre un tema con la finalidad de que el oyente conozca y pueda comprenderlas. Eso es una exposición. También viene lo que será la argumentación, que podría ser la parte más, digámoslo, clara de un discurso. Porque ¿qué es argumentar? Argumentar es defender una opinión mediante la exposición de pruebas con la finalidad de convencer al oyente. Justamente esto es, llamémoslo, como nosotros podríamos ver un discurso. Un discurso político es completamente eso. Ponen a todos, digamos, los candidatos a presidentes y les piden que digan un discurso. ¿Qué hacen? Defienden su opinión, defienden sus ideales, defienden lo que van a ser sus propósitos de campaña, mostrando pruebas de cómo lo van a hacer, tratando de convencerlos a ustedes justamente de que voten por ellos. Bueno, ya viendo más o menos como en qué temáticas pueden surgir y pueden hacer los discursos, ahora tenemos que ver las partes que conforman o conllevan un discurso. Para empezar, se tiene que iniciar con un saludo al público. ¿Esto por qué? Esto se hace para llamar la atención de los presentes, digamos, luego en los auditorios o si están en un salón de clases, llamémoslo de esta manera, hay mucho ruido y mucha bulla y la gente está distraída. El saludo es precisamente para llamar la atención de toda esa gente sin hacer que se pierdan, llamémoslo, información importante de lo que vendría siendo el discurso. Para eso funciona el discurso, aparte también de para presentarte y que el público te conozca y pueda llegar a empatizar de una mejor manera contigo. ¿Por qué digo empatizar? Porque tú con presentarte les estás diciendo a la
gente, por decirlo de alguna manera, al público, quién eres. Y es por eso que de esta manera ellos podrían llegar a empatizar contigo. Bueno, de ahí se sigue a una introducción. Esta parte es muy importante y es fundamental, debido a que aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de la exposición oral. ¿Qué quiero decir con esto? Son como que donde presentas los antecedentes y es donde tratas de explicarle a las personas los hechos fundamentales de los que se conforma tu discurso. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve, concisa y plantearle preguntas al público. Generalmente estas preguntas después se responden, ya sea durante el desarrollo del discurso o sea al final, donde se suele hacer una sección de preguntas donde el público le pregunta a la persona que desarrolla su discurso acerca de ese tema o esa situación en específico. Después de ahí viene lo que sería siendo el desarrollo del discurso. El desarrollo del discurso trata el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basado en cifras, citas de autores, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que sea muy tu idea el discurso, pero tiene que estar apoyada en algo, tiene que tener un cierto sentido y un cierto orden. El que digas que el capitalismo es completamente malo y dañino para la sociedad, ok, está bien, pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué opinas eso? ¿Por qué opinas que la gente debería mantener una cierta propiedad privada? Ese es el punto, y podrías apoyarte basándote en cifras de cómo es que el capitalismo apoya y mantiene, por decirlo de alguna manera, plana la curva. Es cierto que hay ricos, pero es cierto que también hay pobres. Pero existe el punto de la clase media, cosa que en otros sitios no existiría. O algunas citas de autores que apoyen este tema. Se trata de hacer justamente de esta manera. Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento que tienes sobre el tema, el qué tanto lo dominas, el qué tanto ya sea que te guste. Por ejemplo, si lanzas un discurso de un tema que te guste y que te conoces, pues justamente el tema te va a salir de una manera fluida, te va a salir ya sea que sin esfuerzos. ¿Por qué? Porque es un tema que conoces, que te gusta, que podrías platicar mucho tiempo de él y no te podrás llegar a aburrir. Por eso es que es recomendable y es importante hacer discursos de temas que conozcas, que puedas manipular fácilmente, porque por la facilidad de la palabra, por la facilidad de la escritura, por la facilidad del tema para ti. Si tratas un tema y realizas un discurso de un tema que no te guste, que no domines o que te parezca aburrido, ahí se va a generar precisamente un problema. ¿Por qué? Porque no va a haber el cierto punto de interés que es necesario para desarrollar con mayor fluidez el tema y que todo se vea de manera más orgánica y de manera más natural, que se trata que es, que se ve que es el objetivo de esto, para que todo fluya y se pueda llegar así a entender de una mejor manera, no solo para un público en general, sino que también podría hacerlo para un público experto. ¿Qué quiero decir con esto? El simplificar o exponer tan dominante un tema para que una persona que es público general entiende, digamos, puede entender completamente lo que dices, pero tal vez no ir más allá. En cambio, una persona que ya es especializada en un tema te entiende lo que quieres decir y puede entender las consecuencias que puede llevar lo que dices, y de ahí mismo lanzar una pregunta sobre eso que propones. Bueno, ya al final justamente del desarrollo viene una conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la parte final del discurso en la que se tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Es como, por decirlo de alguna manera, es resumir todo el discurso en sus puntos más importantes. Generalmente un consejo para terminar bien, por decirlo de alguna manera, es finalizar con una frase o cita de algún autor que creas que vale la pena mencionar y que influye justamente al, llamémoslo,
al visualizador, a tu público, a reflexionar acerca del tema que estás exponiendo. ¿Por qué? Porque para empezar, generalmente las citas que se llegan a manejar o a usar son citas de personajes importantes respecto a ese tema. O si no, importantes que la cita se puede englobar o visualizar bajo la idea que tengas del tema. Estas citas mayormente son mucho de personajes célebres, mayormente históricos, y el hecho de englobar las ideas principales de tu discurso es hacer un breve resumen en el que concluyas qué es lo que quieres decir, como que el mensaje directo de todo tu discurso. Eso es lo que se centra principalmente la conclusión del discurso, y es precisamente en lo que terminaría. Si se dan cuenta, esto puede cambiar. ¿En qué sentido? Si quieres hacer un discurso en forma de una exposición, ya sea científica, ya sea como mostrarle tus datos a alguien, pues tienes que añadir, digamos, más partes. ¿Para qué? Para tratar de hacer que todo el discurso sea más extenso, más verídico, y no solo eso, que al desenglobar y al deshilar tanto los temas, el espectador puede entenderlos de una manera más simple, más sencilla, sin necesidad de tantas conclusiones. Un ejemplo de esto sería, precisamente, digamos, si esa es una exposición o un discurso respecto a un tema científico, respecto a una investigación, pues ¿qué pasa ahí? En tu desarrollo, en todo lo que es el desarrollo, está metido lo que es tu metodología, el por qué realizas el experimento, el para qué lo realizas, el cómo lo realizas y cuáles son los resultados del mismo. Y haces precisamente un análisis de los resultados. Por decirlo de alguna manera, lo divides en dos secciones. Una en la que tienes los resultados, algo así de los resultados son estos, para que los veas, y otro resultado y otra sección que es el análisis de estos mismos. Entonces dices, en este resultado me salió esto, debe ser por esto, aunque me debió haber salido así porque yo tomé en cuenta esto y esto. Eso es generalmente como que irlo segmentando cada vez más y más y más para hacer que el público lo pueda llegar a entender de una manera más fácil. El análisis del discurso, por decirlo de alguna manera, no es algo que se haya extendido desde que existe el discurso. ¿Por qué? Generalmente el análisis del discurso es una disciplina, es una rama de lo que vendría siendo toda la lingüística, que estudia principalmente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción entre nosotros, porque eso es al final lo que quieres hacer con el discurso, comunicar una idea, darla a lucir. Para esto vas a tener que usar muchos contextos, como tu contexto social, tu contexto político, tu contexto histórico, tu contexto cognitivo, que sería lo que tú piensas, y el contexto cultural, que es de dónde está saliendo. Generalmente el discurso oral es el género más exigente. ¿Por qué? Porque de manera oral es de la manera en la que más nos comunicamos y es la mayor parte en la que se hacen los discursos. El primer lingüista que llegó a desarrollar de manera completa el análisis del discurso y que inclusive trató de ponerlo como una rama de la lingüística fue Selig Harris. Esto generalmente se empezó a desarrollar a mediados de entre 1960 y 1970, a mediados de 1900. Con esto se trataba de ver varias, llamémoslo, disciplinas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el discurso puede ahondar en muchos temas, como la antropología, precisamente en sí mismo de la lingüística, de la filosofía, la poética, la sociología, la psicología, entornos ya sea sociales, históricos. Y no solo puede ahondar en eso, sino que también mantiene, digámoslo de esta manera, una parte del autor. ¿Qué quiero decir con esto? Un lingüista holandés llamado Theo van Dijk
en 1992 sugiere que en todos los niveles del discurso podemos encontrar huellas de contexto. ¿Qué quiere decir esto de huellas de contexto? Pues estas son, llamémoslo, indicios que nos permiten como que entrever las características sociales del escritor. ¿Qué quiero decir con sociales? Por ejemplo, el sexo, la clase, el origen étnico, la edad, el origen, la posición del escritor respecto a diferentes temas. ¿Cómo se podrían llegar a ver estos tipos? Pues miren, generalmente, digamos, en la antigüedad, todas las personas que se dedicaban a la ciencia eran personas ricas con dinero, que tenían esclavos a su alrededor y que no dedicaban otro uso para su tiempo que no fuera procrastinar, que en ese tiempo, bueno, en nuestros tiempos sería perder el tiempo, que en sus tiempos, como no estaba todo desarrollado, será la creación y el desarrollo de las ciencias en sí mismas. Entonces, pero no solo desarrollaron las ciencias, sino que también hay algunos, ya sea escritores, que se dedicaron a ver cómo era la clase obrera. Y ese es un punto que es ya lo raro, que sería el rico escribiendo de cómo ve el pobre el mundo, por decirlo de alguna manera, la clase obrera. Que sí podría ser una, llamémoslo, una forma de ver muy diferente a cómo lo podría ver el mismo trabajador obrero. Y si lo buscan, puede precisamente que encuentren ambos textos y puede que noten que las diferencias o los objetivos, puede que en algunas partes las vean similares, como el hecho de la búsqueda de la libertad en un esclavo, y puede que en otras las vean muy diferentes, como la carga de trabajo que traen. Ya es por eso en esos puntos en los que se puede notar a simple vista cómo es el autor. Por ejemplo, si habla de un tema antiguo, por decirlo de alguna manera, puedes intuir que su edad es más avanzada que si habla de temas más actuales, como lo haría una persona más joven. Esa es precisamente la diferencia que lo puede radicar. No vas a ver precisamente a un joven de 15 años hablando de temas políticos o realizando un discurso de eso. Sí lo puede haber, pero sería más probable que se encuentras a un señor de 60 años hablando de esos temas. Es por eso que en el discurso, por decirlo de alguna manera, existe una parte de nosotros. Además de esto, también sostiene que los contextos sociales son cambiantes. No es políticamente correcto lo mismo hace 20 años, cuando todos veíamos Friends, que ahora. Si lo piensan, es raro el hecho de que Phoebe tenga los hijos de su hermano. Y eso, aunque sea mal visto ahora, sigue siendo mal visto y hasta raro actualmente. Pero hay cosas que antes no se veían mal, pero que ahora sí. Esto precisamente porque el contexto social cambió y con ello el uso de la lengua. Es como hace años que fue el comercial de Pepsi. ¿Qué decía el comercial de Pepsi? Pues usó justamente la lengua porque muchas personas no decían Pepsi con P, sino que lo decían Pepsi con una C en medio. Y ahí Pepsi lo usó como el uso de la lengua. ¿En qué sentido? En el que la marca es con P, pero no todas las personas decían así. Entonces el sentido era hacer ver que el hecho de decir Pepsi o que decir Pepsi era exactamente lo mismo. Y como que el hecho de incluir todo ese uso de la lengua, que antes estaba entre comillas mal, y hacerlo un igual, hacerlo un sinónimo. Es, por ejemplo, el hecho del uso de la lengua, que todas las personas que quieren incluir y tener un lenguaje inclusivo quieren cambiar. La diferencia es, el lenguaje inclusivo no es precisamente para facilitar la lengua, sino que al contrario, pone situaciones específicas. Antes podía decir damas y caballeros, sin importar el orden. Luego se pudieron llegar a ofender a los caballeros, caballeros y damas, las damas se ofenden. Puede decir ustedes, por decirlo de alguna manera, individuos. Individuos es término masculino, entonces se pueden ofender las mujeres, y cambiar todo eso y simplemente poner otro término que se use en situaciones específicas para todo esto. Y es por eso que
el lenguaje inclusivo en un punto, en lugar de solo cambiar, en lugar de ser inclusivo, al contrario, está siendo más exclusivo y poniendo en cada uno situaciones y términos específicos para cada uno. Pero bueno, ya sin nada más que decir, creo que estos temas los seguiremos viendo en las clases más adelante y seguiremos ejerciendo un análisis más profundo de lo que será el discurso, como cuáles son los enfoques del discurso, los métodos y qué tipos de análisis se le puede hacer a un discurso. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el sábado. Que tengan bonita semana. Chao.